Puedes leer. Listo, maestra Catalina. A continuación, viene a apoyarnos la maestra Marta Catalina Guzmán Reyes. Ella es licenciatura en Ingeniería Civil. Tiene su maestría profesionalizante en enseñanza de las matemáticas en secundaria. Tiene 13 años de docente frente a grupo en nivel secundaria. 13 años como ATP de matemáticas en Sinaloa y actualmente supervisora escolar. Ella es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la NPM. Tengo muchos años y el gusto y placer de conocerla. Adelante, maestra Catalina, tiene usted la voz. Su micrófono, maestra. Micrófono, maestra. Otra vez. Micrófono. Listo. Ya. Ok, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que sé. Hace tiempo que fui maestra frente a grupo de secundaria, como bien dijo el compañero, y actualmente estoy como supervisor escolar aquí en Sinaloa. El tema que voy a presentar será valor faltante de proporcionalidad directa con aplicaciones. Vamos a hacer un breve recorrido por el programa, sobre todo de primaria, cómo viene, cuál es cómo lo presenta el programa vigente, que es el 2011 el que está vigente en primaria. Entonces, compartiré con ustedes lo que me di a la tarea de investigar en aplicaciones que son pues un poco dinámicas o hábiles para primaria. Ahí ya después de revisarlas, ustedes decidirán cuál es la mejor opción para poderse apoyar en ellas. Y vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos, espero que todos se encuentren bien. Esta situación en aislamiento a veces nos ha hecho que seamos un poco nerviosos y algunas veces hasta inseguros en lo que están haciendo los maestros. Y es importante que sobre todo valoren siempre todo el trabajo que están haciendo frente a grupo. La revisión del tema en el programa de primaria desde el 2005 se nos hicieron llegar a los maestros de secundaria unos cuadros de contenidos y en ese momento venía la línea desde la primaria. Entonces, en quinto es donde se inicia el trabajo con la proporcionalidad. Entonces, vamos a revisar además cómo viene en los libros de textos actuales, que viene por retos. Entonces, viene 3 actividades, tres lecciones, le dicen, o 3 planes de clase realmente, como se presenta en quinto. Ya en sexto se ve un poquito más, pero me di la tarea de revisar así brevemente lo de quinto. Y pues creo yo que una de las maneras de revisarse uno como maestro, qué es lo que realmente conoce del tema, pues es ponerte a prueba. Si alguno de los compañeros decide ponerse a prueba, le pasamos esa liga para que puedan revisar. Son 5 cuestionamientos si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Dice, lee de manera individual cada una de las frases y marca si estás de acuerdo o desacuerdo. Dice, las razones siempre se presentan con la notación fraccional. Si gustan, no sé, ahí, ahí en su casa, en su escritorio, ir marcando cuáles están en acuerdo y cuáles desacuerdo. El ejemplo, mi carro rinde 15 kilómetros por litro de gasolina, representa una razón. Igual, ¿estamos de acuerdo o desacuerdo? Una proporción aparece en general bajo la forma de una igualdad entre 2 razones. ¿Por qué es importante revisar esto? Porque como maestros que vamos a llevar de la mano o ir guiando, coordinando a los alumnos para que se apropien de los conceptos y puedan interactuar y resolver problemas de proporcionalidad, es importante que los alumnos identifiquen cuándo sí son proporcionalidad y cuándo no. Y la otra es, si a la medida de una imagen rectangular le resto 2 centímetros a cada lado,
la imagen sigue sin deformarse, ya que el factor de proporcionalidad es 2. Y la última frase es: la medida de un lado del cuadrado y su perímetro no son proporcionales. Es muy importante la forma en que está planteada la frase, ¿no? Entonces, ese sería un ponte a prueba. Lo vamos a ir revisando posteriormente o al término de esta sesión regresaríamos a Marta. las posibles respuestas. Mande. Marta, no se Mande. ve la presentación. ¿No se ve? No, Ah, perdón, yo voy caminando y sin... sí, no se ve. Ok, déjenme ver para Compartir compartir. pantalla. Sí, ok, yo ya voy llegando a México y sin compartir pantalla. Para eso estamos. Para eso estamos. Déjenme, a ver, permítame tantito. Abajo ¿Ahí? en el botón verde dice compartir pantalla Ajá, y ya luego la tengo. elige la ventana que quiere compartir. Ya la tengo. Ahí voy. Listo. ¿Listo? ¿Ahora Pues, sí? muy bien. ¿Ahora sí? ¿Sí se Muy observa bien. la pantalla? Sí, maestra. Ok, me regreso entonces, ya iba llegando para las playas yo, ¿va? Comentaba, viene un cuadro de contenidos y sus aprendizajes esperados con el estándar. Esto nos los hicieron llegar desde el 2006 a los maestros de primaria en el 2011 para cuál era el contenido, cómo se abordaba el contenido, cuál era el aprendizaje a lograr y el estándar, ¿no? Entonces, revisando dónde viene proporcionalidad, pues viene desde quinto de primaria. Entonces, y se trabaja en sexto y primero y segundo de secundaria, donde se logra realmente fortalecer y el logro de los estándares y de algunos aprendizajes es hasta segundo de secundaria, pero las bases se van sentando desde quinto de primaria, ¿ok? Quinto de primaria, que es donde inicia el tema, que ahí les tomé una foto, ¿no? Y otro que comenté era que era importante ponerse a prueba. Y para ello, pues generamos 5 frases y las cuales era marcar, ¿estás en acuerdo o desacuerdo? Y una de las frases son: las razones siempre se representan con la notación fraccional. Y pues si están de acuerdo o desacuerdo, al término regresaríamos a ver cuántas contestamos bien y cuántas contestamos mal, ¿no? El ejemplo: mi carro rinde 15 kilómetros por litro de gasolina, representa una razón. La tercera: una proporción aparece en general bajo la forma de una igualdad entre dos razones. La cuarta: si a las medidas de una imagen rectangular le resto 2 centímetros a cada lado, la imagen sigue sin deformarse, ya que el factor de proporcionalidad es 2. Y la última: la medida de un lado del cuadrado y su perímetro no son proporcionales. Aquí el énfasis de cada una de las frases es la que hace que a veces nos haga dudar, ¿no? Entonces, cuando nos ponen a prueba o nos ponemos de manera personal a prueba. Hasta aquí sería la parte como diagnóstico. Vamos a revisar, no sé, por lo que estaba viendo, hay otros talleres que ya se vio proporcionalidad, a lo mejor va a estar un tanto repetitivo, pero me di a la tarea como de poner un poquito de teoría para sentar ahí unas bases. Lo tomé del libro del material de matemáticas y didáctica para maestros de Juan Godino, el español, ¿no? Se me hizo que el lenguaje que manejan ahí está muy accesible. Entonces, porque me encontré otros, pero se me hizo que era más elevado para manejarse pues a nivel primario. Que no los estoy haciendo menos, pero pienso que el lenguaje es más cotidiano de esta manera para ellos, aunque algunos pueden tener mejor preparación que yo y que muchos de los que trabajamos secundario o bachillerato. Entonces, ¿qué revisamos de las proporciones? Pues que consiste en la igualdad entre dos razones y se representa de la siguiente manera, que se le llama a 2 de sus elementos o a 2 de sus datos se le llama extremos y a 2 se les llama medios. Y viene un ejemplo. Todo está tomado, como les digo, del libro de Juan Godino. Este es un ejemplo aquí, cuáles son los extremos. ¿Sí?
En mis tiempos decían la ley de la tortilla, por allá un profe en ingeniería, no sé de dónde sacó la tortilla él, pero pues era su frase, ¿no? Entonces, también es importante que identifiquemos cuándo es proporcionalidad y cuándo no, porque muchas veces nos presentan problemas que aparecen 3 datos, que hay cierta relación entre ellos y de manera práctica o automática queremos aplicar la regla de 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un bebé aumenta de peso 3 kilos en 3 meses, ¿cuánto aumentará en el primer año? Entonces, si le ponemos ese problema a un niño, él pudiera sacar una regla de 3 automáticamente, sin ponerse a reflexionar que los niños no crecen de una manera proporcional o no aumentan de peso de manera proporcional, sino pues los que tenemos los 50 años, pues cuántos kilos pesaríamos, aparte de los que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de llevar a reflexionar a empezar desde los niños. Si por 8 kilos de manzana pagamos 240, ¿cuánto cuestan 3 kilos de manzana? Aquí, ¿podrá aplicar la regla de 3 el niño? Hay una relación entre los kilos de manzana con el precio. Eso sería como llevarlos a estar reflexionando constantemente a los niños de quinto, sexto, primero, segundo de secundaria, porque seguimos cometiendo los errores aún siendo profesionistas, ¿no? Si en una panga 2 pescadores sacan 50 kilos de camarones, ¿cuántos sacan 3 pescadores en otra panga? O sea, ¿cómo decir que es constante o que es automáticamente el que sean más o menos personas las que van en la panga? Si de eso no depende el que saque los kilos de camarón. Está muy contextualizado a la escuela donde trabajé, que era pesquera. La otra, 12 albañiles construyen una casa en 60 días. ¿Cuánto tardarán 2 albañiles en construirla? Aquí los niños pudieran pensar que es una proporcionalidad directa, lo cual no lo es. Entonces, en primaria no se ve proporcionalidad inversa como tal, pero sí los podemos llevar a reflexionar y si lo permiten a veces el grupo, pues llevarlos hasta allá, hasta donde sea posible. La quinta frase o problema, un coche gasta 5 litros de gasolina cada 85 kilómetros. Si en el depósito quedan 6 litros, ¿cuántos kilómetros puede recorrer el coche? Aquí es importante marcar que esa velocidad constante, ¿sí? Porque si lo llevan a la práctica en el carro de su papá, pues van a decir que estamos mintiendo. Entonces tenemos que hacerle énfasis en dónde están lo que vamos a fijar como velocidad constante. Me encontré un problema en un libro de prácticas de primaria que hablaba que 1 kilo tiene 5 manzanas, ¿cuántas manzanas tienen 2 kilos? Pues tendría que tener la nota que las manzanas son del mismo tamaño todas, para poder que el niño pueda aplicar, porque sí la va a aplicar, pero que en realidad tome nota de lo que debe de ser como estable, como fijo, y no dar por hecho que si en 1 kilo hay 5 manzanas, en 2 kilos va a haber 10, porque si escoge manzanas más grandes o más pequeñas, pues puede haber más o puede haber menos en los 2 kilos. Entonces, esa parte creo que es muy importante trabajar desde primaria. Y el razonamiento de la regla de 3, ¿cuál es el sustento? Esta parte comenta Godino que es muy común en lo que hacía mención yo anteriormente, que hacen la relación de los datos y aplican la regla de 3 de manera muy cotidiana y a veces el error más común es, aún siendo una proporcionalidad directa, es el acomodo de los datos, ¿sí? Al presentar la igualdad de las razones, no es de manera correcta como organizan la información. Entonces, hace una aseveración semejante. En cierto modo, el algoritmo les impide comprender la naturaleza del problema, sin preocuparse de si la correspondencia de las cantidades es de proporcional directa, inversa o de otro tipo. La regla de 3 se llega a aplicar de manera indiscriminada en situaciones en las que es innecesaria e impertinente. Esa frase me llamó mucho la atención porque como maestra de secundaria detecté esa problemática.
Entonces, dije, bueno, si lo trabajamos desde los niveles básicos, donde se está formando el concepto, se está introduciendo lo que es proporcionalidad, creo que nos ayudaría bastante. Y las propiedades de las proporciones, pues explica por qué se aplica la regla de 3. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Si se fijan, esta es una revisión más que nada teórica, la primera parte, y van a decir, bueno, ¿a qué horas va a llegar a las aplicaciones, verdad? Entonces, consideré de manera personal que era importante manejar esta parte. Después me puse a pensar, bueno, ya dieron algún taller de proporcionalidad y a lo mejor va a ser hasta repetitivo para los profes. Pero no quise perder la oportunidad de hacer un breve recorrido. Entonces pasaríamos a un problema. Si una copiadora tarda 8 segundos en reproducir 20 copias, ¿cuánto tardaría en 150 copias? Entonces, si alguien quiere participar o seguimos con la explicación. Bueno, entonces voy Creo que seguimos, maestro. Seguimos. Ok, gracias. Yo siempre les recomendé a mis alumnos que organizaran la información, ¿sí? Al momento de organizar la información, que fueran haciendo una especie de tablita, de tal manera que los datos de las mismas unidades, de las mismas magnitudes, estuvieran ordenados y fuera menos factible un error. Entonces, fue la manera de presentarlo aquí también. Hacer una pequeña tablita organizando tiempo y copias y poner en cada columna sus correspondientes datos. Son dos formas de organizar. Hay quienes ponemos siempre los datos, las magnitudes o el concepto en la parte superior y hay quienes los ponemos al lado izquierdo, pero eso nos ayuda a organizar la información. Ese es un problema. Ahorita lo vamos a tratar de ver cómo se resuelve con una aplicación y hago el énfasis de que es muy importante que se organice como una especie de tablita porque nos ayuda al uso de las apps. Un segundo problema, si un coche gasta, creo que venía anteriormente si era proporcionalidad o no, un coche gasta 5 litros de gasolina cada 85 kilómetros, si se quedan en el depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrán recorrer el coche? Entonces, aquí siempre considerando la velocidad constante. ¿Cómo se resuelve? Sería una pregunta que le haría yo a un joven o a un niño. ¿Utilizarían la regla de 3? Si me dice que sí, ¿cómo ubican los datos? Y siempre, antes de que lo resuelvan, siempre aplicaría la estimación. ¿Cómo consideras que será el resultado, mayor o menor? ¿Sí? Porque eso nos ayuda bastante a que vayan trabajando el cálculo mental y la estimación. Entonces, igual, la regla de 3. Y pues ahí está la respuesta. Este mismo problema lo voy a utilizar en una aplicación para verificar que el resultado es el mismo. Presento 3 problemas y ya presento las aplicaciones. Pedro vive en Navolato, mi tierra natal. Es estudiante de ingeniería en la Facultad de la UAS en Culiacán y el precio de un pasaje de Navolato a Culiacán es de 65 pesos. Es el mismo precio de Culiacán a Navolato. ¿Cuánto le costará a Pedro ir a clases y regresar a casa durante los 5 días de la semana? Si su papá le da 1,500, ¿para cuántos días le alcanza? Entonces, ¿cómo resuelves? Utilizas la regla de 3, otra vez son los cuestionamientos que haríamos. Y pudiera ser que un alumno nos presente la regla de 3 así, considerando que aquí le dicen que son 65 pesos, sin considerar el ir y regresar, ¿no? No importa porque aquí él pudiera decir para tantos pasajes y después lo divide entre 2, ¿no? Son los distintos caminos que lo pueden llevar. Y la siguiente manera también es la de presentar. ¿Son correctas estas reglas de 3? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Y estas son 6 aplicaciones. Vamos a revisar algunas.
todas son gratis. Aquí el inconveniente de algunas es, pues, que las opiniones que tienen ahí de los usuarios, pues una las llevan a tener 4 estrellas, otros llevan a tener 3.5 estrellas, y que como son gratis, pues aparecen los anuncios, ¿sí? Entonces, este es para los celulares. Pensé más en celulares que en computadora, porque, bueno, en lo personal y en lo que se está viviendo aquí en Sinaloa, es más el uso del celular que de las computadoras en las casas. Entonces, me di a la tarea de buscar cuántos había. Encontré más, algunas en otros idiomas, pero consideré que de estas pudiéramos revisar algunas y pues dejarles los nombres para que pudieran explorar más a detalle otras. Entonces, de las 6, vamos a ir conociendo las aplicaciones. La primera, el calculador proporcional. Cuando lo abrimos se presenta de esta manera. Nos pregunta los cuatro datos y vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a iniciar la revisión de las aplicaciones. La primera sería el del calculador de proporcionalidad. Lo abrimos y podemos observar que nada más se trata de calcular e introducir los datos. Bien, el primer dato que nos pide, para este caso, vamos a utilizar el problema 1, el de la fotocopiadora, y para ello introduciremos los datos. El primer dato que tenemos es 8, el segundo dato que tenemos es 20, el tercer dato que tenemos es el valor faltante, es lo que andamos buscando. Entonces nos vamos hasta el cuarto dato, que viene siendo 150. Calculamos que automáticamente nos da el resultado, que sería la respuesta que obtuvimos cuando lo hicimos en la actividad anterior. Si se fijan, está muy sencillo. No tiene muy buenas opiniones por algunos usuarios, se les hace demasiado sencillo porque no trae el procedimiento, ¿sí? Y otras aplicaciones trae el procedimiento. Y aquí la ventaja es que podemos poner el valor faltante, puede ser el tercero o el cuarto dato. Y ahorita vamos a ver otra aplicación donde no es el caso, donde nos cierra a que tiene que ser uno de los extremos el valor faltante siempre. Bien, con la misma aplicación revisemos el acomodo de los datos de otra manera, introduciendo primeramente el primer dato como 8, el segundo dato sería el valor faltante, el tercer dato sería 20 y el cuarto dato sería 150. Calcular y nos da automáticamente los mismos 60. Era lo que les comentaba. Aquí podemos utilizar que el valor faltante puede ser uno de los medios o puede ser uno de los extremos en esta aplicación. Y con esa aplicación se pudiera resolver este otro problema. Pero considero que se los voy a dejar y ustedes lo exploran y les hago llegar la presentación para que puedan en algún momento explorar lo que aquí viene, ¿no? La otra aplicación es regla de 3, así se llama, viene en inglés. Tiene varias opiniones favorables. Es la que está de más 4.5 puntos. Es sencilla y si aquí la única observación que le hago es que siempre calcule el segundo extremo. Si la observan en la imagen, la incógnita o el valor faltante siempre es el segundo extremo. Entonces vamos a ver cómo se utiliza igual. La segunda aplicación que revisaremos será regla de 3. La abrimos y podemos observar que nos pregunta 3 datos A, B, C. Y siempre el valor faltante sería el cuarto dato o uno de los extremos. Esta es la explicación o la observación que le podemos hacer a esta aplicación. Bueno, para esta utilizaremos el problema 2, el del carro, el cual tenemos ya en la pantalla con una tablita. Introduciremos los datos. En el dato A sería 5, en el dato B sería 85, en el dato C sería 6. Pedimos calcular la X y automáticamente nos da el resultado de 102.
que coincide con el trabajo que hicimos antes. Con el problema que les había presentado anteriormente. Los 3 problemas que les presenté al inicio los retomé para las aplicaciones. La segunda aplicación que revisaremos será regla de 3. La abrimos y podemos observar que nos pregunta 3 datos. Esto ya lo revisamos. Este segundo problema, después del de que se utiliza la aplicación, está como para desarrollarse con esta aplicación. Y si al momento del acomodo no nos queda el segundo extremo libre, tendríamos que hacer el reacomodo en la organización de los datos. Pudiera ser factible hacérselo llegar a los niños y que ellos identifiquen cuándo sí, cuándo no lo pueden aplicar o qué necesitarían hacer, ¿sí? Cómo acomodar la relación de los datos para poder utilizar esa aplicación en específico o la que ustedes decidan de las que yo les presente, que digan, pues me gustó más esta, mi grupo se le facilitaría esta, a mi grupo se le facilitaría esta otra, porque esa era la importancia de tener como una especie de abanico de aplicaciones y sacarle el provecho de lo que se requiere. Aquí es importante verificar que para poder llevar a las aplicaciones, el alumno debe haber comprendido que el problema es una proporcionalidad y debe de haber comprendido cuál es la estrategia o cómo se aplica la regla de 3, ¿sí? Es como cuando usamos la calculadora. Es una calculadora específica para regla de 3. Tenemos una tercera aplicación que se llama resolviendo proporciones o solucionador de proporciones. Y esta también tiene un ejemplo. Vamos a revisar una tercera aplicación que es resolver proporciones, trae el solucionador y trae verificador de proporciones. Para este caso vamos a utilizar el solucionador de proporciones para resolver el problema 3, el problema que habla de Pedro, el estudiante de ingeniería y que viaja de Nabolato a Culiacán diariamente y de regreso a casa y de pasaje paga de Culiacán a Nabolato 665 y de regreso lo mismo, por lo cual en realidad Pedro gasta 130 pesos diarios. El problema plantea que así cuánto gasta a la semana, es decir, a los 5 días, por lo cual posicionaremos la X, que viene siendo el valor faltante, de acuerdo a como lo tenemos establecido, sería el extremo derecho, donde vamos a marcar la X. Ya posicionamos la X y ya podemos introducir el resto de los 3 datos que ya tenemos. Entonces decimos que 1 es a 130, como queremos saber cuántos son a 5 días, que es la semana. Calcular, entonces ya nos aparece la respuesta que son 650. También podemos verificar los pasos, cómo se resolvió, y es una manera de comprender cómo se resuelve el problema. Bien, revisaremos además qué significa verificador de proporciones. Vamos a utilizar los mismos datos. 1 es a 130, como 5 es a 650. Verifica y me dice que si es una proporción correcta. A ver, si introducimos datos incorrectos, ¿qué nos marca? 1 es a 130, como 5 es a 600. Verifica y nos dice que es una proporción incorrecta. La ventaja de esta aplicación con respecto a las otras 3 es que tiene se le puede sacar más ventajas porque vienen los pasos, porque se puede verificar proporciones, pero además está la teoría que podemos revisar, que es algo que ya presentamos en unas diapositivas anteriores. Por lo tanto, consideramos que esta tercera apps es más rica que las 2 anteriores. Efectivamente, es más rica que las 2 anteriores. ¿Sí? Entonces, ese sería, si se fijaron, en estas estamos presentando 6 y estamos revisando hasta ahorita 3. Hay otras 3 que se pueden revisar.
Este problema es un problema muy cotidiano en los libros de primaria y cuando iniciamos en secundaria el tema, nos presentan tabla, nos faltan algunos datos y preguntar en específico por un dato, ¿no? Entonces, estos son problemas que también es muy común que se ven en primero de secundaria y todavía hay uno que encontré en un libro de quinto que habla pues con menos ingredientes de una receta como para llevar al alumno a que aplique la regla de 3 tantas veces como ingredientes tenga. Entonces son problemas que quise compartirles a ustedes. No los vamos a resolver con la aplicación, pero sí encontramos también que podemos con la tabla utilizar el GeoGebra. No metí mucho de GeoGebra porque consideré que era más factible las aplicaciones. Entonces, de este problema anterior, ¿cómo se hace con el GeoGebra? Estaba observando a poquito antes de que terminara el taller anterior, que trabajaron algo parecido, introduciendo datos de una tabla y pues qué bueno que no me enfoqué nada más a eso para que no fuera muy repetitivo. En el caso del GeoGebra tenemos la ventaja de que tiene una expresión algebraica, una expresión gráfica y una hoja de cálculo, a más de otras ventanas o vistas que podemos utilizar, que es este caso. Voy a reducirle un poquito para que se observe. Si nosotros introducimos los datos en la hoja de cálculo, se nos grafica, si están los datos completos, se nos grafica la imagen o la función, porque en realidad es una función en un momento, o se nos marcan nada más los puntos que tenemos con los dos valores. Si tiene un valor faltante, si yo de la tabla esta me faltara un valor, nada más se me marcarían estos dos puntos y estos son los que yo introduzco, ¿sí? Vamos a revisar cómo lo pudiéramos hacer ahorita posteriormente. También me encontré este otro problema que es muy común, trabajar con el Tangram y relacionar, si yo lo quiero, pues lo que mida, en este caso hice de 5 a 6, si yo digo que si esta medida de 5 la quiero en 7, o sea que no sea por un factor entero, pues se ve en secundaria, pero en primaria tendrá que ser por entero natural para que se les facilite a los alumnos. Pero este mismo problema lo podemos llevar al otro nivel. Aquí se observa estos datos de aquí, si es 5 y lo convierto a 6, entonces lo que puedo hacer es sacar la razón y aplicando la fórmula nos da los siguientes resultados. Es una manera de resolverlo también. Encontrar la razón entre las dos magnitudes, entre la magnitud que se está pues que mide 5 a 6, ver cuál es el factor y ya se le aplica al resto de las medidas y podemos llenar la tabla, ¿sí? Y automáticamente se nos grafica y si se fijan aquí esto que está en rojo es lo que yo obtuve después de aplicar el factor, por eso está en rojo. Aquí se ve ya cómo va a quedar y es una línea recta. Entonces, en secundaria relacionamos ya la línea recta con proporcionalidad, pero también le presentamos algunos problemas porque no todas las líneas rectas son proporcionalidad directa y que ese es uno de los errores que cometen nuestros jóvenes y a veces nosotros como docente también. Otra parte que si no queremos meternos de lleno a diseñar, pues podemos encontrar trabajos ya muy buenos como este que tenemos aquí, que nos lleva a, viene un ejemplo de las tablas de proporcionalidad, vienen ejemplos, pero también vienen ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí le doy clic y me da otro ejemplo. Pero si yo le pongo, si se lo doy a los jóvenes y les digo que lo resuelvan,
les doy la liga y ellos pueden utilizarlo y resolver estos ejemplos. Entonces voy a interactuar con él así arbitrariamente, sin saber, o sea, sin ponerle los datos correctos para ver qué se me presenta. Le pondré algunos datos correctos y otros incorrectos. Entonces le pongo que me corrija y aquí me marca aquel dato que yo metí incorrecto, ¿sí? Y me está diciendo la monita felicidades porque fue un solo error, pero si yo, son más los errores, pues son más lo que me marca con la cruz y me corrige. Y aquí está la relación de la tabla con la gráfica que vimos en GeoGebra. Este es un trabajo que está publicado en el mismo GeoGebra. ¿Cómo hacerlo para obtener esos trabajos que ya están diseñados y que podemos en un momento modificar? Entramos a la página oficial de GeoGebra, hacemos una cuenta y a partir de ahí nos da acceso a todos los recursos que ya están diseñados. Podemos buscar el tema que ustedes gusten e inmediatamente revisar si está factible para aplicarse en el nivel que queremos, en el tema que queremos. O bien si tenemos que modificarlo. Y si queremos modificarlo, lo bajamos no como está ahorita con la pura liga, sino como en el archivo de GeoGebra y le podemos hacer algunas modificaciones. Yo siento que como maestro frente a grupo que tiene muchos alumnos que atender a la vez, de qué orientar, qué asesorar, a veces esto de diseñar implica más trabajo, entonces por eso es más factible buscar y darle los créditos, como en este caso, quien lo diseñó. Esta persona, Javier Cayetano Rodríguez, o sea, no le voy a poner mi nombre porque no es un trabajo que yo hice, es un trabajo que me lo encuentro en la página de GeoGebra y que vienen unos muy buenos de todos los temas y vienen otros que en realidad dice uno, bueno, ¿y este para qué? Y pues no lo utiliza. Entonces, vienen las instrucciones y podemos explorar en un momento dado sin necesidad de estar pues con la presión de que voy a diseñar algo en GeoGebra, voy a diseñar algo en Excel, voy a diseñar algo en distintos software o paquetería y resulta que eso me come más tiempo que el estar en un momento dado en el diálogo o en la revisión, en la retroalimentación con nuestros alumnos. Sí es importante que se conozcan los fundamentos pero del GeoGebra y sepan cómo diseñar en un momento dado, pero que no sea una tarea que nos consuma la energía que tenemos y el tiempo que tenemos. Discúlpeme tantito. Si me escuchan que a veces como que no alcanzo aire es parte de un problemita que traigo de hace semanas. No es COVID, desde ahorita les digo, ¿no? Ya pasamos por ahí. Entonces, estos serían algunos ejemplos que ya vienen en GeoGebra, que ahorita los revisamos. Y esta es la bibliografía en la que me basé. No sé si quieran que exploremos alguna otra aplicación o que exploremos GeoGebra, pues nos quedó bastante tiempo, a lo mejor fui muy rápida, a lo mejor no supe diseñar el taller para la hora. Maestra Catalina, preguntan de cuál es el nombre de las aplicaciones. Ok, me regreso a las aplicaciones. Así están, así las encuentran. Entran en Play Store en el celular y estas son las 6 aplicaciones que encontré. Revisamos estas 3, ¿sí? Las primeras. Las otras, por ejemplo, esta regla simple de 3, encontré varios comentarios negativos y dije, bueno, si están tan negativos quiere decir que no le han sacado el provecho que se requiere. Y hay otras que sirven también para proporcionalidad directa y para proporcionalidad inversa. Pero como estamos viendo nada más regla de 3, por eso fue que me di a la tarea de facilitarles
cómo se aplicaban estas primeras. Aquí están los nombres, así los encontrarían, y esos son los logos de esas aplicaciones. ¿Algo más, Edgar? Samit. El maestro Francisco Javier felicita y dice muy interesante la participación. No sé, compañeros, algunas dudas, comentarios que tengan al respecto para la maestra Catalina. La maestra Hortensia Gutiérrez felicita a la maestra. El maestro Rodrigo da las gracias por compartir su conocimiento, maestra. Gracias. A lo mejor fue muy rápido, no sé. Se me hizo que nos sobró bastante tiempo. No, está bien, maestra. Ya es una jornada bastante amplia desde las 2 de Ajá, la tarde. sí. Entonces no Creo que hay estamos problema. cerrando nosotros, ¿verdad? Sí, ¿Estoy sí, así cerrando es. yo? Ajá. Y la presentación se les puede hacer llegar. Igual si alguien dice, quedamos que íbamos a regresar a la revisión de la me salí bastante, ¿no? De la relación de ponte a prueba. Por ejemplo, las razones siempre se presentan como una notación fraccional, pues con lo que revisamos en los problemas, no siempre, ¿sí? La podemos presentar como el segundo ejemplo. El ejemplo, mi carro rinde 15 kilómetros por litro de gasolina. Esta representa una razón. Por lo tanto, no siempre la razón está presentada como una fracción. Y la tercera, una proporción aparece en general bajo la forma de una igualdad entre dos razones. Pues en la teoría que revisamos, nos dice que una proporción es la igualdad de dos razones. Si a las medidas de una imagen rectangular le resto 2 centímetros a cada lado, la imagen sigue sin deformarse. No es cierto, no es una proporcionalidad con factor 2, porque no estamos multiplicando ni dividiendo entre 2, le estamos restando. Entonces, sí, no se deforma la imagen, pero no queda de manera proporcional a los datos. Y la última, la jiribilla que tiene la frase es la palabra no. La medida de un lado del cuadrado y su perímetro no son proporcionales, sí son proporcionales. Y en el cuadrado el factor de proporcionalidad sería pues 4, porque el perímetro es igual a 4 por lado. Entonces, esas serían las respuestas después de haber revisado los problemas, ¿no? Adelante, Samit. La maestra Carmen Bernabé dice que me gustaría ver cómo funciona el rompecabezas en GeoGebra. ¿Cómo funciona el rompecabezas en GeoGebra? El rompecabezas no se va a trabajar como tal en GeoGebra. Se van a meter los datos del Tangram aquí en GeoGebra. Por ejemplo, si un lado mide 5 y nos piden que lo agrandemos a 6, aquí es donde introducimos los datos, ¿sí? Entonces, una de las tareas es saber cuál es la razón que se obtiene ahí de 5 a 6, y a partir de ahí multiplicar los siguientes datos del Tangram. Voy a irme al Tangram, ¿no? Discúlpenme, a lo mejor los mareo como lo estoy pasando. Aquí hay un dato que mide 4. Aquí no sé si se aprecia en ahí ya se aprecia. El factor es 1.2, la razón es 1.2. Entonces, si la otra medida es 4, ¿cuánto debe de medir si lo queremos agrandar? El que mide 5 a 6, ¿cuánto medirán el resto de lados? Vamos multiplicando aquí. Voy a abrir GeoGebra para que vean cómo. Si este es 4, lo único que hacemos aquí es, como en Excel, creo que vieron algo de Excel hace rato, esta celda igual a esta celda y multiplico
multiplico por 1.2, que es el factor. Entonces, si yo jalo, como en el Excel, estos datos, automáticamente es lo que yo vaya introduciendo del lado. El lado que mide 3, ¿cuánto va a medir? El lado que mide 2, ¿cuánto va a medir? Creo que había otro de otra medida. 3, 4, 2, 5. Son las medidas que tenemos. Y aquí automáticamente. La hoja de cálculo de GeoGebra tiene mucha similitud a lo que es el Excel. La ventaja que tiene es que si yo selecciono toda la tablita, puedo crear una poligonal. Y aquí se me grafican en la parte de la vista gráfica. Yo ya le dejé desde un principio la parte positiva nada más y aquí se me grafica. Y si se fijan que tengo los dos datos, entonces aquí me aparecen como los puntos. Si un ejemplo, si yo aquí le quito la fórmula y meto nada más el 1, no me va a aparecer, aunque yo seleccione, ese no se me va a formar un punto porque le falta el otro valor para que se forme. Tengo de cuenta el valor de las X y me falta el valor de las Y. Entonces, es la manera de usar el GeoGebra con el ejemplo que les puse aquí, que viene siendo esto. Samit. No sé si a la maestra le pareció bien la respuesta o me quedé, o no era lo que ella pedía. Sí, ya no comentó, hice el tangram de 6 piezas, ¿se puede trabajar como el de 7 piezas, me comentan? Sí. Sí, el número de piezas, me dice por el número de piezas que le puse a este tangram. Así es. Sí. Sí, puede ser. Acuérdense que los tangram pueden ser de las piezas que cada quien desee, nada más tiene que darse que al mover las piezas, cuáles sí se van a poder formar y cuáles no, porque no vamos a querer formar las mismas figuras con el tangram de 6 piezas que con el de 7, que con el de 5. Había unos tangrams con formas circulares, que no nos daba mucho margen para formar, que nada más era para que los jóvenes agarraran la práctica de ensamblar. Pero el tangram de las piezas que decidan hacerlo, es la creatividad del profe. El que todos conocemos es el tradicional, ¿va? Pero hay un librito, que no recuerdo ahorita cómo se llama, donde viene una serie, es un librito español que está en las redes, en el internet, donde viene distintos tangram de piezas de 7, de 5, de 4, pues va a depender para el grado con a los alumnos que vayan a trabajar y lo que queramos formar a partir de ahí. No sé si es la respuesta que esperaba la maestra. Sí, ya parece que nada más la maestra Carmen Bernabé dice gracias, el maestro Rodrigo Lozano que también muchas gracias. Por ahí creo que el maestro Silverio, por ahí creo que no pudo mirar algo de GeoGebra, pero creo que fue problema de él porque sí se veía bien. ¿Algún otro comentario, compañeros, que se tenga? Si no, para ya terminar. Y a través de ustedes mandamos la presentación. Sí, aquí se les va a hacer llegar a los compañeros a partir del comité. Ok. Y Marta Catalina, se está abriendo un drive, nada más que estamos esperando que termine el trayecto para liberarlo y ahí se van a ingresar todas las presentaciones. ¿Sí? Y pues se les puede proporcionar mi correo por si tienen alguna observación, porque acuérdense que a veces uno diseña las cosas y puede irse un que otro error. Y si así lo detectan, con toda confianza hacernos llegar esas observaciones. Y si consideran que hay algo que se pueda mejorar, con todo gusto estamos abiertos a eso. En el chat, ahí puedes escribir tu correo, Marta, ahí en el chat. Y es muy importante que los maestros, este tema sobre el aprendizaje de la proporcionalidad, pues juega un rol formativo y transversal en la construcción del pensamiento matemático de los estudiantes y también de la población en el sentido amplio. De hecho, sí es muy importante comenzar
con una clara diferenciación entre las nociones que se iniciaron hace el día de hoy sobre la fracción, sobre la razón, sobre la proporción y la proporcionalidad. Todas ellas son afines. Su significación, su esencia, tiene diferentes significados entre sí. Y su distinción, pues, permite, pues ustedes saben, conocer los usos y la razón del ser de proporcionalidad. Pues es un tema en la cual el desarrollo del pensamiento matemático, los estudiantes trabajan con fracciones para expresar una cantidad, como lo han mencionado en exposiciones anteriores. Es un tema en el cual se le llama transversal porque se trabaja en varios contenidos, no tan solamente aritméticos, sino en contenidos algebraicos, geométricos y así sucesivamente. Entonces es un tema muy importante y también hay que reconocer, como lo dijo Marta Catalina, hay que conocer el inicio de este tema de proporcionalidad, cuáles son sus antecedentes, aquellos conceptos que son importantes para poder entender la proporcionalidad y hacia dónde termina este gran tema en la educación básica y concluye hasta nivel superior. ¿Sí, Sami? Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por su intervención. Pues no me resta más que pues agradecerle a la maestra y a continuación voy a presentar la constancia que se le hace llegar a la maestra. Dejo de compartir, ¿verdad? Por favor, maestra. Déjame minimizar todo. Ay, Dios. Lo que es el supervisor y no saber hacer las cosas. Sí, la verdad que se me está minimizando todo y no lo que quiera. Ahí está. ¿Sí? ¿Dejé de compartir en mí? No, maestro, todavía no. Entonces, Dele en la parte superior, le va a aparecer un banner y ahí ya, listo. ahí está, ya. El mouse era el que no me dejaba. Perfecto. Entonces, maestra, le hago entrega de su constancia que a la letra dice: la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a Marta Catalina Guzmán Reyes por la impartición del curso Valor Faltante de Proporcionalidad Directa con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto de formativo La Enseñanza de la Aritmética, siendo en la Ciudad de México el 3 de febrero del año 2021. Firma el calce el maestro Eugenio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Le dejo el uso de la voz al presidente de la acción, el maestro Eugenio Barrón, quien nos dará la despedida y los avisos importantes. Sí, adelante, maestro. Pues muchas gracias, maestra Marta Catalina, como siempre. Es un placer que nos hayas apoyado. Reconocemos tu capacidad en el trabajo con los docentes en tu estado durante varios años como asesor técnico pedagógico y como miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Sé de tu trabajo arduo que está llevando en este momento y pues felicidades. Además, también invitar a los maestros para el día de mañana. Va a estar el maestro Abel, otra vez el maestro Jesús Ernesto Rodríguez Heras, la maestra Marta Catalina va a continuar con proporcionalidad, el maestro Miguel Ángel León en 2 ocasiones y va a terminar con conteo el maestro Camilo Adonay. Sí los esperamos el día de mañana. Es muy importante que ustedes como profesores, como todos dicen, son 6 horas de trabajo. No es tan fácil estar sentado porque tenemos que movernos un poco. Yo mismo lo hago, pero me desconecto de la laptop y agarro luego el celular y así estoy cuando ando caminando. Si voy al baño, pues estoy en el baño también escuchando la conversación y siempre lo hacemos por el apoyo hacia ustedes en el trabajo de la docencia y vamos a corregir esta parte.
pero el siguiente trayecto pues va a ser un poco dinámico, con menos tiempo, pero con días intercalados para que ustedes puedan aprovecharlo de la mejor manera. Es muy importante que inviten todavía profesores porque los temas que se vienen son temas ya directamente para la educación secundaria. Estamos por terminar el día 5 de febrero con el maestro José Luis en lo que va a trabajar la matemática escolar, que se ve la matemática olímpica que se debe trabajar en la educación primaria y que es muy diferente a la matemática escolar. Entonces, estos trabajos son muy interesantes para que los maestros sepan que no es nada más resolver los problemas por resolver los problemas, sino tenemos que conocer algunas estrategias, algunas rutas a seguir con un método muy diferenciado para poder desarrollar el nivel potencial que uno quiere sobre la matemática olímpica. Sí, les recomiendo a ustedes que inviten a sus, vuelvo a insistir, a sus compañeros maestros y pues les agradecemos mucho al doctor Edgar Samir Limón, que es parte del Comité Ejecutivo Nacional. Samir, muchas gracias. Y a la maestra Letza Guadalupe Acosta, que del estado de Coahuila, Samir del estado de Jalisco. Y como se dan cuenta ustedes, el Comité Ejecutivo Nacional está organizado con miembros de diferentes entidades para poder trabajar en algunos trabajos regionales, en algunos trabajos de zona, y la finalidad. Ahorita estamos trabajando en un proyecto para regionalizar a la asociación y de esta manera poder apoyar a ustedes, a los profesores. Aquellos que estén dentro de la secretaría de alguna entidad, estamos para servirles. Nos gustaría apoyarlos con gente en su entidad que a lo mejor lo desconocen en muchas ocasiones, y creo que es una oportunidad que ustedes puedan aprovechar a los profesores que son miembros del comité y que que los hemos calado, como se dice, en el trabajo con los docentes en la capacitación. De la misma forma, como ustedes se dan cuenta, los compañeros que han estado trabajando son compañeros que los conocemos muy bien y reconocemos su capacidad en la docencia, en la parte profesional y en la parte del conocimiento de la disciplina. Y como yo he dicho, una cosa que conozcan la disciplina y otra cosa es que conozcan el tratamiento didáctico del grado, del nivel educativo, del tema o del subtema, y que esto conlleva a que, y lo he dicho también anteriormente, parte del conocimiento de la instrucción curricular, que es muy importante como profesores. Y para terminar, tenemos que conocer el antecedente, el consecuente del contenido, y esta parte los va a llevar a tener mayor capacidad. Recuerden que viene ahora el mismo sistema como se llamaba antes de carrera magisterial. Tenemos que prepararnos en ese sentido, porque aquellos que son maestros de matemáticas, aquellos que son maestros de educación preescolar primaria, van a venir a algunos contenidos matemáticos que a lo mejor en algunos de estos cursos puedan trabajar. Yo voy a trabajar el día 5 en ausencia del maestro Arturo León. Voy a trabajar lo que son las técnicas y el uso de métodos y técnicas en el uso del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. No voy a trabajar la parte tradicional, sino con un solo problema vamos a trabajar una sola sesión, y a lo que le llamó hoy el maestro Camilo, las estrategias didácticas a través de una situación de aprendizaje. Entonces, los invitamos para el día de mañana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Besos. Samir, un fuerte abrazo. Y a la mesa Alexa, muchas gracias y bonita noche. Nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro Paul.